la diputada Julia Estrada una vez más. Muchísimas gracias, Julia, por estar con nosotros. Buen día. Hola, Víctor Hugo, buen día. ¿Qué hay detrás de estos cambios que anuncian de la ley ómnibus, etcétera? Bueno, lo que hemos podido leer muy velozmente, todavía no hay nada oficializado, quiero decirlo para los que somos diputados de la oposición, sí destacar que el plan de privatizaciones sigue en pie, Víctor Hugo, porque si bien extraerían YPF y aparentemente propondrían una comisión bicameral de privatizaciones para que apruebe o rechace las otras propuestas, quiero decir que sigue estando en manos de un control que nos excede. Vamos a ver qué quieren hacer con esa comisión bicameral o cómo plantean el esquema. Pero hay 41 empresas propuestas en el listado, sacando YPF quedan empresas muy relevantes, si bien plantean que Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT serían privatizaciones parciales. Yo no confío en que efectivamente sea parcial y que además esa conversión a sociedad anónima luego lo derive en otra cosa, y ni hablar de otro conjunto de empresas relevante como Aerolíneas Argentinas, uno podría decir la industria de la defensa, fabricaciones militares, fábrica de aviones. Bueno, puedo seguir mencionando una gran cantidad de empresas que son relevantes para el funcionamiento de la Argentina hoy, Dioxitec, que procesa uranio, ni hablar los medios públicos, Telam, Radio y Televisión Argentina, que estarían incluidos adentro de un amplio listado, que sería la enajenación de una parte importante de lo que los argentinos tanto nos costó construir durante todo este tiempo. Julia, buen día. Lourdes Suazo te saluda. No especifica en qué porcentaje se va a poder privatizar, ¿no? Tanto Banco Nación como ARSAT. Y lo pienso por esto que decís. Dudo que cesen en el intento de privatizar. Podemos confirmar el encuentro que tuvo Milei en Davos con los dueños del Banco de Brasil, BTG Pactual, que estuvo involucrado en el lavallato. Digo, hilos ya se movieron para entregar Banco Nación. Seguramente son empresas que tengan interesados, porque es la pregunta que yo le hacía al doctor Barra, el procurador del Tesoro, y también le hacía la misma pregunta sin éxito a Kirno, que es el secretario de Finanzas, porque Caputo no fue al Congreso, que es, si no hay un informe económico financiero que justifique, que explique por qué para el Estado argentino y para los argentinos es mejor venderlo, que en todo caso quizás administrarlo mejor, porque la administración eficiente que tanto les preocupa tampoco es una agenda de ellos. Bueno, uno se ve obligado a pensar mal. Yo me veo obligada a pensar una explicación alternativa, que es que hay interesados en participar de estas empresas, que son mercados grandes, que tienen un rol estratégico en la economía argentina. Por cierto, ese rol cambiaría fuertemente. YPF, uno me dirá, bueno, no está en la lista de privatización, y quiero decir, es un logro de muchos de los que hemos militado en contra de eso, pero también hay que decir lo otro. A YPF le cambian la lógica de funcionamiento, porque YPF tenía como meta el autoabastecimiento energético, esa era una meta del sector hidrocarburífero argentino, y ahora la meta es la maximización de la rentabilidad. Lo digo porque está escrito. Y esto entiendo que en el artículo, en el apartado de hidrocarburos no fue modificado, que sigue siendo la maximización de la rentabilidad. ¿Qué es eso? Bueno, eso es Repsol, es la lógica de Repsol. Exporto todo lo que puedo, no me fijo si tengo que autoabastecer el mercado local, y si finalmente lo tengo que hacer, importo combustible. Por ende, gasto dólares para hacer esa tarea. No tiene sentido hacer eso cuando vos tenés vaca muerta. Julia, ¿qué tal? Buen día, Alan Longi te saluda. Hay modificación también respecto a lo que es el endeudamiento público. No sé si pudiste chequear esa parte, pero ¿qué impresión te genera ese cambio en particular? Mira, quiero leerlo, Alan. Hablé con Julián Capazo, le dije vamos a hablar de jubilaciones y es lo que voy a leer. Perfecto. Así que me informé sobre esa parte en particular. De jubilaciones, ahí Víctor Hugo te estaba preguntando. Claro, uno lee el gran título y dice, se va a actualizar por inflación, entonces van a estar mejor, claro. Pero recién en abril. Recién en abril, o sea... Hablemos de eso. Claro, dale. Bien. Las jubilaciones hoy tienen una fórmula para recordar, que es mitad recaudación y mitad actualización salarial.
La fórmula actual en relación a la inflación no le pudo ganar en la etapa anterior porque la inflación fue creciendo. Claro. Y quiero aclarar esto para los que estén escuchando. Cualquier otra fórmula, incluso si hubiera sido 100% de inflación, con inflación creciendo hubiera perdido. ¿Por qué? Porque la fórmula toma datos de inflación que tienen un rezago, toma inflación de por lo menos 3 meses para atrás. Entonces, no hubiera ganado con otra fórmula en un contexto de inflación creciendo. Esto es importante aclararlo, porque se generó una idea de que si la fórmula actual del gobierno del Frente de Todos hubiera sido por inflación, los jubilados hubieran ganado. No es cierto. ¿Por qué? Porque se actualiza más tarde. ¿Qué es lo que hacen ahora? Hacen lo siguiente. Primero se comen, o sea, se olvidan de actualizar para atrás enero, febrero y marzo por inflación, porque van a arrancar en abril. Supuestamente ellos ahora dicen vamos a actualizar por inflación, pero arrancan en abril. Claro. Entonces, la alta inflación de este trimestre, provocada por la devaluación de Caputo y por una gran cantidad de medidas de desregulación económica, no se la van a poner a la fórmula a los jubilados. Les van a tomar este trimestre la fórmula anterior, que es la que les estoy contando, que tiene 50% recaudación, 50% salario, una fórmula que quiero aclarar que si la inflación baja, los jubilados ganan. Si Milei dice que la inflación va a bajar, bueno, que deje la fórmula y que los haga ganar. Claro. Entonces, pero no va a hacer eso, no va a dejar la fórmula para que ganen ahora que él supuestamente va a bajar la inflación. Va a cambiarla para que a partir de abril tengan una actualización por inflación en tiempo real, pero que eso no les va a hacer ganar poder adquisitivo, va a cristalizar la situación de las jubilaciones al mes de abril. Es como si le sacamos una foto a la jubilación tal cual valga en el mes de abril, y ahí se va a mover mensualmente al ritmo de la inflación, pero nunca van a ganar poder adquisitivo. La discusión que nosotros teníamos en relación a la fórmula anterior, que era salario y recaudación, era con escenarios de inflación sostenible o bajando, los jubilados ganan. Lo que pasó es que no bajó la inflación durante el gobierno anterior. ¿Se entiende Julia, la explicación? Sí, más bien. Julia, retenciones cero. Retenciones cero solo para economías regionales, según lo que leí, lo cual es sesgo antiindustrial. Hay un sesgo antiindustrial. Yo tuve la oportunidad de recibir a la Asociación de Industriales Metalúrgicos que me reclamaba la semana pasada que cualquier empresa, pyme, que tenga algún componente de su producción que exporte, que sea industrial, tiene el 15%. Pero para las economías regionales, que bueno, está bien, han hecho su gestión, han tenido su poder de lobby, se les reduce a cero. Es decir, son retenciones sin ningún criterio de desarrollo económico. Doctora Julia Estrada, querida Julia, muchas gracias como siempre, sobre todo por aceptar en parte hablar de este tema, porque todavía está recién entrando en conocimiento de ustedes.